Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús. Bendito pueblo de Dios, a una enseñanza más de Dios por medio de su siervo. Antes de abrir esta bendita boca, le he dado gracias a Dios, le he pedido a Dios, nuestro Padre, por medio de Jesús, y a nuestro Señor Jesucristo, que me permita ser un instrumento con todo temor para no predicar o no enseñar nada que nuestro Señor nos haya encargado como representantes, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que salga de nuestra boca. Así, con este temor me pongo a los pies de Cristo, habiendo ya orado a Dios por usted, por todo suscriptor, por todo el que va dando un seguimiento, por todo aquel que escuchaba y ya no escucha, para que Dios lo humille y lo traiga de regreso, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar esta bendita palabra, mi deber es siempre hacer la obra y los mandamientos de Dios, y como siervo yo le comparto que todos los que quieran transmitir este bendito mensaje por medio de esta aplicación de YouTube, Dios nos las permitió ya subir, que es el plan de salvación para todos los que no han tenido oportunidad de conocer el camino y la palabra que nos abrió la puerta. Usted encuentra estas benditas nuevas de salvación de la siguiente manera, si las quiere compartir: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Así encuentra literalmente. Su consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez, que es mi hijo. Y bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo día con día no me voy a cansar de decirle, aunque tristemente, desde que yo estoy anunciando, veo que las visitas desde hace más de un mes que se subió, o más de un mes y medio, siguen igual. Nosotros ya cumplimos, nosotros mediante el Espíritu Santo únicamente transmitimos el consejo, y quieran o no quieran ustedes hacerlo, nosotros tenemos la bendición. Pero mi deber es estarlos exhortando y amonestando, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, continuamos con la enseñanza 160, Salmos 106, versículo 17. Vuelvo a repetir, Salmos 106, versículo 17. Estamos desde el Salmo 105, 104, profetizando como una sombra de lo que iba a venir. Mucha enseñanza que Dios nos deja con el primer pueblo, de cómo lo sacó, las riquezas que recibieron, el pecado, el fruto, que pronto se olvidaron, ya profetizando Dios como una sombra estos tiempos y lo que está pasando. Como ayer, en el versículo 16, Dios nos dio la enseñanza de que con esta historia viva, lo que está pasando hoy, de los que tienen envidia por no tener no tener el lugar donde se predique en una iglesia, o son envidiosos porque tienen algún don que Dios les dio, que ellos codician y desean. Entonces ya ayer yo expliqué, bendito hermano y bendita hermana, y amplié esta enseñanza de lo que hoy está aconteciendo. Dice en el versículo 17, una vez que tuvieron envidia de Moisés en el campamento
y contra Aarón, el santo de Jehová, como lo vimos en el 16 y ya lo expliqué. Entonces fíjense bien, aquí está el problema. En el versículo 17 vamos a aprender algo horrible para los pecadores. Pero es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, conocer a Dios mediante la santidad, mediante la oración, mediante la lectura, mediante escuchar la palabra. Porque para vergüenza muchos no conocen a Dios y no tienen temor. Entonces, yo como representante, si a mí me dio el don de evangelizar, o el don de pastor, o el don de profeta, o cualquier don, yo no voy a estar codiciando ningún don, porque aquí está el problema, fíjate bien. Entonces, se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abraham. Todos los que se levantaron en contra de Moisés y los que tuvieron envidia por el ministerio que Dios les había dado físicamente, como una sombra de lo que iba a venir, se abrió la tierra y los tragó. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, la bendita palabra nos enseña que el infierno está en el centro de la tierra. De hecho, hay algunas citas bíblicas en donde dice la palabra que descendieron vivos, que se abrió y descendieron vivos. En el Éxodo nos enseña. ¿Y qué es esto, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir? Bueno, nosotros somos de arriba, estamos caminando en el mar, estamos en el monte, por la misericordia y por la presencia de Dios, estamos así caminando sobre el mundo, sobre el mar. Ahora, ¿qué es hoy? Como una sombra de lo que iba a venir, que se abra la tierra y me trague, como a muchos. El mundo está abajo, los abismos está abajo, como también Dios representa el mar y sus profundidades. En Judas habla de eso, ¿verdad? Fieras ondas de mar. También en Apocalipsis dice a una de las iglesias, tú has descendido hasta lo profundo, hasta donde está el trono de Satanás. Entonces, no soy yo, ya está escrito, es una ley que ya está escrita. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo y sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, acomodando el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. No porque lo diga yo, así lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el espiritual acomoda lo espiritual mediante el discernimiento de Dios. Entonces, yo he visto también como muchos que llegaron a tener un don y codiciaron y envidiaron otro don, Dios se enojó. Porque yo le voy a decir una cosa, no es lo mismo que un discípulo que está en pecado de ignorancia y que se le está enseñando el camino, tropiece y se levante y vuelva a tropezar y vuelva a levantarse y Dios lo perdone, a uno que ya tiene un crecimiento espiritual, porque el que es obispo, el que es ya sacerdote, como estos que nos están poniendo de ejemplo aquí, que ya eran sacerdotes de la tribu de Leví, hermano y hermana, no hay excusa, ya no es pecado de ignorancia. O sea, a mí Dios me dio un don y yo sé que yo no tengo que envidiar ni codiciar. Al contrario, tengo que darle gracias a Dios, como ayer lo expliqué. Entonces, sí es un pecado muy grave, porque como le vuelvo a comentar, yo llegué a conocer siervos que alcanzaron una estatura, codiciaron un don y codiciaron el poder, la fama, el ser admirado por los hombres, el querer aplausos. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? ¿Sabe dónde están hoy? En el infierno, que es donde está el trono de Satanás hoy, en el Sheol, que son los abismos, abajo de la cruz, o sea, el mundo. Y sobre todo, Dios me ha permitido el privilegio y el horror de ver cómo han quedado, de ver cómo hablan, de ver qué predican y de ver su vida cotidiana con un engaño, adorando a los ídolos, ajenos del camino verdadero de Dios. Entonces, está escrito, recuerde que este libro es profético. Todo lo que está escrito y sellado por Dios se cumple. Y el Antiguo Testamento ya no es para el primer pueblo, hermano. Ya no es para los que están aquí. Entonces, ¿por qué está todavía en la palabra y por qué se llama palabra viva?
¿Por qué dice que temamos? ¿Por qué dice que meditemos de día y de noche en este libro de la ley? ¿Verdad? Como se nos dijo también que todo lo que Dios permitió como Sodoma y Gomorra, se nos dejó como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Entonces, de igual manera, todas estas historias vivas nos las deja Dios para temer, para cuidar, para no codiciar, para que si alcanzamos por la misericordia de Dios un don, lo cuidemos y le demos gracias, sea cualquiera, sea el diácono como le explicaba, sea levantar sillas, lo que sea. Ya le dije, el premio es el mismo. Luego dice, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. De igual manera, ¿verdad? Todos aquellos que se dejan engañar, porque siempre hay uno. Y hay siempre en las congregaciones hermanitos y hermanitas que son engañados y los arrastran. Así como arriba el pecado, mediante este ángel poderoso que Dios creó en su momento, llamado Lucero de la Mañana o Lucifer, no crea que se vino solo. No, 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 no. Dice la palabra que con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, hay que tener mucho cuidado dentro de las congregaciones. ¿A quién escuchamos? Si alguien habla, hable conforme a la palabra, porque aquí no nada más fue a Datán, sino a toda su compañía también. Y la compañía de Abiram. Bueno, dice, fíjese bien, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Físicamente, en el Antiguo Testamento, ¿ocurrió físicamente? ¿Ocurrió realmente esto? Sí, como una sombra de lo que iba a venir. Recordemos, la bendita palabra nos habla de dos fuegos. Un fuego extraño, que es el que quema las cosas espirituales, las cosas que trajo Dios, y ese fuego es del diablo, del dragón. Y el fuego de Dios, que me aviva, que consume mi carne, que consume los deseos para no pecar. Entonces, Dios tiene el poder y Cristo Jesús para mandarnos cualquiera de los dos fuegos a nosotros. Y decirle al diablo, en su momento, como pago, ¿sabes qué? Ya me cansé de este sacerdote envidioso, ya me cansé de este que tuvo un don y codició, te lo entrego. Y ese fuego es quedar en cenizas, muerto en el mundo, ajeno a la vida. Porque el pecado paga un salario y es la muerte, hermano. Estamos hablando, bendito hermano y bendita hermana, de una muerte espiritual, de una separación de Dios. Y cómo quedamos, ahora sí que en ceniza, cómo quedamos en el mundo. Ese es el fuego de Dios. Entonces, y se encendió fuego y se juntó la llama y quemó a los impíos. Ahora, ya acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? La palabra impío, cuando la vemos en la bendita palabra, está refiriéndose a los que tuvieron un crecimiento espiritual, llegaron a tener un don y cambiaron la gloria de Dios por uno de los pecados que generalmente hoy se da también. El otro pecado que ataca a los representantes, que ataca a los que han sido puestos por Dios en un ministerio, aparte de envidiar un ministerio, también es el poder del dinero. Satanás ya no maneja las mismas armas con un discípulo, las mismas seducciones que con un representante. Ya no las utiliza. Acuérdense lo que le ofreció a Adán, que Adán representa simbólicamente un hombre
que tenía un ministerio dado por Dios, un hombre con un crecimiento espiritual. Acuérdese que se le dio el nombre de sirviente para atender el Edén. Pero Satanás viene a decir que no somos sirvientes, somos reyes, pero torciendo las escrituras para que nos adoren y nos sirvan, como le dijo Satanás a Eva. El día que comas vas a ser como Dios. Y claro, es un fruto codiciable, ¿verdad? Porque ya le he dicho yo y se lo he manejado, bendito hermano y bendita hermana. No voy a hablar ahorita del pueblo de Dios. Voy a hablar en general de todo el mundo. Desde que el ser humano está en el planeta Tierra, sin Dios. Y los que están sin Dios. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Siempre. Busca fama, poder, riquezas. ¿Por qué? ¿Qué me da la fama? ¿Qué me da el poder? ¿Y qué me dan las riquezas? Que me traten como Dios. Que me sirvan. Porque al final de cuentas, alcanzo yo esa meta, ese sueño que metió Satanás al ser humano, que para ello tengo que consagrar mi vida al diablo y alejarme de Dios. ¿Sí? Y cuando yo llego a tener yo una profesión y llego a ser un hombre de negocios, un hombre reconocido, sea de la profesión que sea doctor, chef, sea ingeniero, licenciado, sea porque en todas las profesiones hay gente reconocida, hay gente con doctorados, ¿sí? Primeramente, pues se sienten dioses, ¿verdad? Porque los entrevistan, los ponen como ejemplo, son el número uno de sus familias. Número dos, tienen sirvientes, tienen choferes, tienen cocineras. O sea, vaya viendo, dése cuenta, cuando Dios nos hizo para ser sirvientes, para servir. No, el único al que se le sirve es a Dios, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, vamos. Ahora, de igual manera de este lado, en el pueblo de Dios, pues es peor. Ya con un conocimiento, el buscar la fama, el buscar la gloria, el buscar que me aplaudan, el buscar reconocimiento, usurpar el lugar de Cristo. Mire, cuando Cristo Jesús subía a Jerusalén en un burrito, pues los aplausos y las palmas y el hosana no era para el burrito, era para el que iba arriba, para Cristo. Y el burrito hoy somos nosotros. Algún día nos va a enaltecer el Padre Cristo Jesús. Digo, ya desde el momento en que nos da un ministerio, nos está enalteciendo Él, pero no para poder nosotros codiciar, no para poder sentirnos como pavo real. Pero aquí, allá viene otra exaltación más grande. Allá arriba nos va a sentar en un trono. Pues aquí somos sirvientes, hermano y hermana. Entonces, Satanás es el que trae ese veneno. Por eso dice que esta llama quemó a los impíos. Pues ya le dije quién es un impío. Y escrito está. Aquí está el querer temer. Dice en el 19. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Que yo me adelanté hace 2 o 3 enseñanzas, tocando ya estos salmos, del 105, del 104, pero lo voy a volver a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Hicieron becerro. Miren, y se postraron ante una imagen. Voy a explicar las dos cosas, becerro y postrar. Y se hicieron. El pueblo de Dios, así como una sombra de lo que iba a venir, cuando salió de Egipto, por medio del poder de Dios, por medio de las 10 plagas y por medio de Moisés, salieron ricos, millonarios, salieron con todo el oro de Egipto y con toda la plata, y esa nación tenía toneladas de oro. Salieron cargados de oro y de plata. Simbólicamente, ¿qué refiere? Acomodando lo espiritual, el oro y la plata, hoy en el Nuevo Testamento. El oro
es un metal muy codiciado, pero el oro se cotiza por su pureza, igual a plata, por su pureza. Le explico. La gente de clase media en mis tiempos, porque ahorita ya pues es muy difícil encontrar clase media, no, o eres pobre o eres rico. La gente de clase media pues tenía sus joyitas de 8 quilates, de 10 quilates, ¿verdad? De joyeros sin firma, de 12 quilates, 14 ya, así teniendo un poquito más de dinero. La gente rica, la gente millonaria, tenía puro oro y plata de 18 quilates o de 24 quilates y de firmas como Cartier, como Rolex, como Carrera, y muchas como Tous y otras muchas marcas que hay a nivel mundial de firmas de joyeros que solamente los millonarios pueden comprar y que ese tipo de firmas no usan el 14 ni el 12 quilates, usan puro oro. Ahora, de igual manera, con simbolismos, porque Dios utiliza el oro y la plata para representar con lo que Dios nos sacó hoy por medio de Cristo, porque la sangre de Cristo Jesús me quitó toda la contaminación que yo tenía, y me hizo santo, me hizo puro con su sangre en el momento que se me predicó el Evangelio, y a usted también si se le predicó, y a cualquier ser humano que se le ha predicado el Evangelio mediante la verdad, en el momento que creímos, el sacrificio que hizo Cristo Jesús me purificó, me limpió, y entonces el Rey, que no tiene cualquier cosa, que es Jehová, que no acepta chácharas, ni bisutería, ni hojarasca, entonces me tomó para meterme a su casa. Porque dentro de su casa en el Antiguo Testamento había oro, plata. Usted lea, ¿verdad? De hecho, era una cantidad impresionante de joyas en los tiempos babilónicos, cuando Babilonia se llevó y se robó todo, pues ahí viene todo lo que se llevó, todo el peso, ya como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, por eso Cristo Jesús dice, ya no pequen más. O sea, ¿por qué, Señor? Porque el Rey de allá arriba y yo no queremos joyas de 12 ni de 8 quilates, queremos oro puro. Y eso es lo que guarda mi Padre. Eso es lo que mi Padre y yo amamos. Y sobre todo con la firma del Espíritu Santo. Entonces, ya como una sombra de lo que iba a venir, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué hicieron con ese oro físico, que era como una sombra de lo que iba a venir? ¿Qué fue lo que hicieron? Se hicieron un ídolo. Ahora le voy a explicar qué es esto. Se hicieron un becerro. En el momento que fueron sacados y que Moisés subió por la ley, y se tardó 40 días. Entonces, nada más con un momentito. Y Aarón se quedó, el sacerdote Aarón se quedó ahí abajo para cuidar al pueblo. ¿Sí? Moisés subió. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo se destrampó y todo el oro lo pidieron a todos los porque todos tenían oro. A ver, dame tu oro. A ver, dame tu oro. Yo te voy a explicar lo que es eso. Y a ver, dame tu oro. Y lo convirtieron en un becerro que es un ídolo. Ahora, simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir, le voy a decir que es hoy. El ladrón, que es Satanás, no es un ladrón cualquiera. No es un ladrón que se conforma. De hecho, este ladrón que es Satanás, no entra a una casa donde no haya oro o plata. Es un ladrón fino, Satanás. No es un ladronzuelo de telefonitos, simbólicamente hablando, de 100 pesitos o de 200. No. Satanás es un ladrón que va a buscar oro y plata. Desde el Antiguo Testamento, Desde el Antiguo Testamento. Satanás se lo conoce como ladrón.
Ahora, en el momento, a mí, en todo este trayecto, ha llegado Satanás por medio de engañadores, el día de hoy, por medio de su herramienta, y me han dicho, dame tu oro para que tú trabajes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y no seas flojo y trabajes en algo, en el mundo. Y dame el oro de tu hijo para que lo metas a la escuela. Y en ese momento lo que es la escuela, que yo siempre le toco eso, que es lo fundamental, o un trabajo como siervo, ya, que no sea la obra de Dios, estoy dando mi oro, estoy dando mi pureza para servir un ídolo. Porque recuerde, hay muchos dioses, muchos ídolos. ¿Y qué tengo que hacer con ese ídolo? Adorarlo. Y empezar a hablar sobre ese Dios, ¿verdad? Como hoy en la mayoría de las iglesias. El trabajo es un Dios, vaya, trabaje. Claro, le conviene al pastor que le traigan los diezmos. Le conviene tener empresarios. Le conviene tener gente esclavizada en el mundo para que el domingo le llenen las bolsas y lo sigan engañando. Entonces, ese tipo de representantes que se disfrazan de ángeles de luz han quitado el oro y lo han convertido en un ídolo porque están sirviendo a algo que ellos hicieron y que no trajo Dios. Y así le puedo hablar de muchos dioses. Entonces, este tema del becerro, ¿qué significa el becerro? Porque un becerro, hermana y hermana, un becerro significa un animal para el sacrificio. Levítico, Dios pedía becerros, carneros, ovejas, palominos, como sacrificio. Entonces, un becerro representa dos cosas: un animal para el sacrificio y también representa un animal para la obra, ¿sí? Para trillar. Esas representaciones están en la Biblia. Ahora, o yo soy buey de Satanás o yo soy buey de Cristo. No hay para más. O trabajo en el campo del diablo o trabajo en el campo que vino a heredarme Cristo Jesús, que es sembrar, es regar y es cuidar el Edén. O en el mundo que me da dinero físico, me da lujos. Entonces, la mayoría hoy de los cristianos, la mayoría, y le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me quite mi vida eterna si yo estoy torciendo la escritura, así con ese temor predico, con ese temor. Ya le dije, si usted entiende o no entiende, yo no recibo diezmos, no recibo ofrendas, no recibo ayuda ni por este medio ni por otro medio. O sea, entonces, ¿con qué interés estoy? Para que me aplaudan, tampoco recibo aplausos, ¿no? La gloria se la doy a Dios. Estoy con el único propósito de que quiero vida eterna, de que quiero ser un instrumento de compartir la verdad con todo temor reverente. Bendito hermano. Y ya le dije, muchos cuando yo toco este tema del trabajo, de las escuelas, muchos baja el audio, pero a mí no me interesa. Pero yo siempre le he dicho, no se quede con la duda, no me diga loco, ahí están los contactos. ¿Qué dice la bendita palabra? Que el sabio es el que cierra su boca y sabe escuchar. Y yo cualquier duda y cualquier persona que se comunique o que me mande un mensaje que quiera razonamiento de lo que yo predico con la Biblia, siempre le he dicho que están las puertas abiertas. Y si usted está en otro país, por teléfono, por videollamada, adelante, bendito hermano y bendita hermana, para profundizar estos temas que estamos viendo aquí. Entonces ese es el becerro, ¿no? Y me puedo yo alargar, no nada más hablando de escuelas, de obra del mundo, sino de muchísimos dioses que hay, ¿verdad? Y el internet es otro porque Dios nos hizo santos, nos dio el oro y la plata
para estar dentro de su casa sirviendo, porque los utensilios que estaban dentro de su casa, dentro del templo, eran para un servicio. Los platos, la copa, los cubiertos, eran para un servicio. Pero dentro de la casa de Dios debe de haber santidad. Y ahí debo de estar obrando. Pero viene el ladrón, me ofrece tentaciones, me ofrecen seducciones, me engaña, porque mi carne busca la prosperidad corruptible, la que no es eterna, que aparentemente es una flor bella, y me dejé engañar y convertí mi santidad para la casa de Dios, convertí esa santidad en un ídolo y me quitaron el oro, me quitaron mi plata. Entonces, un Dios es aquel en que ponemos la confianza y damos nuestra vida. Ese es un Dios. Ese es un Dios. Y Cristo Jesús nos vino a traer un solo Dios. El precio para poder estar en este camino es un solo Dios y un mediador. Y este pueblo quería tener este ídolo y quería tener a Jehová. Porque si usted lee el libro del Éxodo, hicieron el becerro y todavía clamaban a Jehová. Como hoy también, ¿verdad? Los cristianos engañados tienen sus ídolos, pero siguen clamando a Jehová también y no dejan sus ídolos. Es un tema muy profundo en el Antiguo Testamento, porque a partir de este becerro entra la idolatría. Usted ve Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y todo el tiempo que este pueblo, como en el primer pacto, fue idólatra. Bendito hermano y bendita hermana. Ya con una profundidad, con muchísimos versículos para enseñarnos hoy la realidad. Hoy acomodando lo espiritual. Porque hoy, en muchas iglesias son idólatras. Cambiaron la santidad por el destrampe. Y recuerde, el pueblo se sentó a comer y a beber. Porque este Dios es un Dios de orden. Este Dios del cielo es un Dios que nos trajo un orden y un camino de integridad, una cruz, un sacrificio. El otro Dios es destramparse, es reír. Y en el mar la vida es más sabrosa, en el mar la vida es muy bonita. Y eso lo trae Satanás. Entonces, bueno. Y cuando dice, hicieron becerro en Horeb, fíjese bien, se postraron ante una imagen de fundición. Se postraron. ¿Qué es postrarse? Lo que le acabo de decir. Postrar es servirle, adorarle, dar mi vida a cambio de algo. Porque todos esos dioses le dan a cambio algo, le dan a cambio algo. Todos esos dioses. Algunos dinero, algunos satisfacción a la carne, etc. Entonces, en el 20, fíjese bien, así cambiaron su gloria y ahí está. Cambiaron el oro. El ladrón vino a engañarlos y les cedieron el oro. Así de igual manera, hoy Satanás viene y me ofrece y me dice, pero a cambio de tu oro, dame tu oro, con que saliste del mundo, que es la santidad, que es la limpieza de los pecados. Ahora, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Claro, ¿verdad? Que es simbólico porque este becerro de oro no comía hierba. O sea, era una imagen nada más que comía hierba. ¿Y qué es alimentarse de hierba? Bueno, pues ahora sí que nosotros nos alimentamos del maná, de la palabra, no de pastito. Digo, dependiendo el versículo bíblico que estamos. Porque Cristo nos trajo trigo. Entonces, aquí también está hablando de una comida, porque acuérdese que Cristo y Dios nos traen una comida y el enemigo trae otra comida.
Dice en el 21, y ya está el problema, bendito hermano y bendita hermana. Pongamos atención, ¿verdad? Ahora, por una imagen también, porque todos los dioses que hay en este mundo no están vivos, están muertos. Son imágenes. Son imágenes. No están vivos. ¿Sí? Dice en el versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación. ¿Cómo puede ser esto? Yo alguna ocasión recuerdo que un hermano me decía, aunque yo peque nunca me voy a olvidar de Dios. Le digo, no, es que no está en ti, hermano. Mira, está en la Biblia. O sea, nosotros somos el sartén. ¿Sí? Dios es el que tiene y Cristo Jesús es el que tiene el sartén por el mango. El sartén no decide qué va a cocinar, ni en qué lumbre va a estar, ¿no? O sea, nosotros no decidimos. Escrito está, bendito hermano y bendita hermana. Yo, lo que me da a mí, bíblicamente, discernimiento de la palabra, es el Espíritu Santo, que se me dio o que se le dio a usted mediante el bautizo. Como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no hay necesidad de que nadie les enseñe en Hebreos, porque el mismo Espíritu les enseñará a ustedes. Ahora, yo siempre he dicho, bendito hermano, bendita hermana, esta enseñanza, esta palabra no es de aquí abajo, no es terrenal, viene de allá arriba. Es un lenguaje celestial, es un lenguaje extraterrestre, para que me entienda. A mí luego me da risa porque hasta hay muchos cristianos, ¿verdad?, que siguen siendo engañados de que los ovnis, de que los extraterrestres, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿cómo engañan? A mí me da risa cómo engañan y cómo muchos cristianos creen en estas. Pero no son cristianos, han pecado, porque un cristiano tiene discernimiento de la verdad. Ahora, yo le digo, los extraterrestres, bendito hermano y bendita hermana, están aquí en el planeta Tierra. ¿Sí? Están aquí en el planeta Tierra. ¿Qué significa extraterrestre? Que no es de aquí abajo. Y cuando Cristo Jesús vino me dijo, te voy a dar vida y vas a dejar de ser de aquí abajo. Vas a ser de allá arriba. Te has acercado al monte que no se puede palpar. Tú no eres de aquí abajo, no eres del mundo. No aprendas las cosas de acá. Yo tengo una sabiduría superior. Y te voy a dar un poder. Eres un ser espiritual. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, alguna ocasión le decían a Cristo, ¿verdad? O él más bien decía, yo no soy de aquí abajo, yo no soy, mi reinado está desde allá arriba, yo no soy de aquí. Y luego señalaba a sus discípulos y decía, como ellos no son de aquí abajo tampoco. Entonces sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que yo no puedo cambiar. Mire, Satanás quiere cambiar mi imagen a que vuelva yo a ser terrenal, a que vuelva a ser un hombre de carne, pero solamente si cambio el oro y la plata por su mentira. Solamente entonces voy a tener otra vez la imagen del terrenal. Por eso, así cambiaron la gloria por la imagen. Ahora, le decía yo esto porque la bendita presencia de Dios quema la carne. La bendita presencia de Dios nos hace ser espirituales. Pero la bendita presencia de Dios es la que nos da discernimiento cada que leemos o cada que vamos a escuchar la palabra con un verdadero siervo de Dios. Es la que nos da el entendimiento y el razonamiento espiritual para poder profundizar y entender esta bendita palabra. Entonces, si Dios es mi traductor, si este lenguaje que no es de aquí abajo y que es de allá arriba, se necesita tener la presencia de Dios y el pecado paga un salario. Y si yo cambio mi santidad, se sale Dios, pues me voy a olvidar de Dios. Ahora, voy a seguir diciendo, hay un Dios, como los impíos, pero ¿qué es olvidarme? El camino, sus mandamientos, la cruz, la verdad. ¿Por qué me olvido de Dios? Por adorar el becerro de oro. Porque yo ya le dije, Satanás trajo una obra,
¿Cuál fue la obra? Darme una obra que me da a cambio dinero, que me da a cambio poder, fama, para alejarme de amar a Dios y amar al prójimo y dedicarme a ser la luz y la sal del mundo y consagrar mi vida a Dios. Y la obra de Dios es alejarme de esa obra engañosa que me quita la santidad, que me quita el oro y la plata y la pureza. Entonces, si yo me voy a la otra obra, pues me olvidé de amar al prójimo, me olvidé del pacto y voy a hacer de la puerta ancha. Voy a hacer del montón de los cristianos que hoy, proféticamente, no lo digo yo, son apóstatas. Se olvidaron al Dios. Claro, ¿sí? Uno va y les dice, oye, toc toc, como en la parábola, ¿verdad? Ven, ya están listas las bodas del Cordero. Ay, no, me acabo de casar. Ay, no, tengo mucho trabajo. Dígale que voy el domingo un ratito a escuchar la palabra, a dejar mi diezmo para ser salvo. Y se olvidaron. Y así están todos los que se autodicen cristianos de fines de semana o que le quieren dar migajas a Dios. Se olvidaron. Es el problema. Por eso no tienen conocimiento. Por eso Cristo Jesús dijo, ¿verdad? La vida eterna es que me conozcan a mí y conozcan al Padre. Pero hay un precio, la cruz. Bueno, espero estar siendo un instrumento de Dios para poder explicar bien esta bendita enseñanza tan profunda que Dios nos deja como una sombra proféticamente a lo que ha ocurrido desde que Cristo Jesús vino y sobre todo en estos últimos tiempos. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron de la obra, se olvidaron de las maravillas, se olvidaron de que cruzaron el Mar Rojo, se olvidaron. Y vuelvo a repetir, es un precio que Dios da, porque dice la palabra que al pecador, que al transgresor de la ley, Dios le manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Les pone un velo, se les olvidó. Eso proviene de Dios, no proviene de mí, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Se olvidaron de Dios que había hecho grandezas en Egipto, 22. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. La tierra de Cam en Egipto hizo maravillas. Dios ahí los sacó con 10 plagas y luego los llevó al mar y abrió el mar, que ya también, gracias a Dios, nos permitió profundizar estas enseñanzas de qué es abrir el mar, de cómo pasaron. Y de igual manera, hoy, proféticamente, en este pacto, se olvidaron del poder de la cruz de Cristo, se olvidaron de las maravillas que vimos. Dice en el versículo 23, y trató de destruirlos, Dios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y le voy a decir cómo sucedió esto. Cuando usted lo lee en el Éxodo, fíjese bien cómo le dijo Dios. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a destruir a mi pueblo, pero voy a sacar un pueblo de ti. Y quería destruir el pueblo de Abraham, de la descendencia de Abraham. Entonces Moisés, claro que Dios nos lo deja como una profecía, yo de una vez la adelanto, Dios es un ser sabio, inteligente, que no se equivoca. Lo que nos deja en su palabra es para meditarlo, ¿sí? Entonces Moisés le recordó, le dijo, recuerda, Señor, la promesa. Recuerda la promesa que tú le hiciste a un justo y que la descendencia viene de ese justo llamado Abraham. Recuerda también que si tú sacaste
a este pueblo con mano dura y los matas aquí, ¿qué van a decir las demás naciones, Señor? ¿Que los sacaste para dejarlos ahí muertos? Entonces todavía Dios le dijo, ve tú con ellos al desierto, ve tú, guíalos, yo no. Y Moisés le dijo, si tú no vienes conmigo, yo no los guío. Sí sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que este pueblo quedó postrado en el desierto. ¿Quiénes fueron los que pasaron entonces? ¿Cuál es la generación de la promesa? Mire, estuvieron 40 años. En esos 40 años se multiplicaron en el desierto. Los que murieron fueron los que salieron de Egipto y los que pasaron a la tierra de Cam o de Canaán. Fueron los hijos que nacieron en el desierto, no en Egipto. Solamente 2 personas que estuvieron en Egipto pudieron pasar a la tierra prometida. Uno de ellos fue Josué. Nada más 2. Todos los demás murieron. Ni Moisés pasó, ni Aarón, ninguno de ellos. Quedaron postrados en el desierto. Pero bueno, ese es otra enseñanza. Entonces, déjenme ver en dónde nos quedamos, porque no le subrayé, bendito hermano y bendita. Pero salvó por a nuestros padres en Egipto, tendieron. No, aquí no nos quedamos. Los salvó, los rescatará. Ah, qué caray, güey. Pues como olvidaron al Dios del Salón que había hecho. Ok, en el 22 va. Maravillas en la tierra de Can y trató de destruirlos. En el 23. Perdón, voy a ponerle aquí para que no. Entonces dice, y trató de destruirlos, de no haber sin interpuesto a Moisés, su escogido delante de él. Y es muy importante también, ¿verdad? Porque Dios escuchó a Moisés, habla de un escogido. Recordemos, una cosa es un llamado y otra cosa es un escogido. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Acuérdense también que simbólicamente Moisés representa a Cristo Jesús, simbólicamente. Ahora, en la bendita palabra se nos da a entender que el que intercede por nosotros allá arriba, para que Dios no nos destruya, es Cristo. Que abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Y en Hebreos nos dice que Él es el que intercede al Padre para calmar su ira. Alabado sea Dios. Porque Dios escuchó a Moisés y escuchó su oración. Dice, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese en ese momento. En ese momento. Y todavía Dios fue con ellos. Esto del becerro sucedió a pocos días que salieron de Egipto. Recordemos que estuvieron 40 años en el desierto. ¿Ah? Todavía no tenían ni medio año cuando hicieron el becerro de oro. Y dice en el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra. Ahora, muy importante, voy a profundizar, bendito hermano, porque la bendita palabra de Dios es muy sabia, es muy profunda, como dijo Pablo. Oh, profundidades, anchura. ¿Quién comprenderá la profundidad, la anchura? Entonces, voy a tratar de ser explícito en esto. Aborrecieron la tierra deseable. Bien, ¿qué es lo que más puede desear un cristiano que fue llamado por Cristo y todavía no escogido, que fue despertado de la muerte y que se le dio el camino, el razonamiento, el discernimiento por haber resucitado con un corazón temeroso y con un corazón con hambre y sed de justicia? Bien, yo le voy a decir que cuando al mes y medio, 2 meses, que Dios me rescató y que me dijo que había sido llamado para ser escogido,
y que tenía que pasar un discipulado y tenía que pasar pruebas para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a ser rey o sacerdote. Créame, bendito hermano y bendita hermana, que mi mirada estuvo puesta en todo momento en ese galardón. Por eso yo le doy gracias a Dios, no me jacto. Esto fue por Dios, por la fe, porque sin su Espíritu es imposible. Yo le doy la gloria a Dios que me haya quitado los ojos de carne y que me haya permitido este fruto que nos dejó a todos, que es la fe, para creer y poner la mirada. Y lo que más codicié en ese momento no fue el mundo. Lo que más codicié fue llegar a la estatura del varón perfecto y de tener un ministerio sin importar el don. Y la tierra deseable es esta tierra que Cristo Jesús nos heredó cuando dijo: oren, pidan por obreros, porque a la verdad el campo ya está listo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ese campo que perdió Adán y Eva, que es bienaventurados los pies que llevan el Evangelio, bienaventurados los que siembran, bienaventurados los que riegan, bienaventurados los que están en el campo, los que están en el Edén, los que están trabajando en la obra de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, esta tierra que Dios les había prometido, llamado la tierra donde manaba leche y miel, que era la tierra de Canaán, antes de que llegaran el pueblo de Dios. ¿Qué es eso? Una tierra donde mana leche y miel. ¿Qué es eso? Bien. Bíblicamente la miel es la palabra que Dios puede llevar por medio de un representante que haya sido escogido, y de igual manera la leche no adulterada, que son los principios rudimientos, las primeras enseñanzas para un bebé, para un niño espiritual que acaba de ser llamado y que tuvo el privilegio de venir a la tierra santa, a la tierra prometida hoy por Cristo, donde hay en abundancia alimento espiritual. Tanto leche para el recién nacido como miel para el que ya tiene una estatura. Y esa fluidez viene de Dios y de Cristo, que nos llena las canastas. Viene desde el Antiguo Testamento, donde en el templo siempre había pan de la propiciación, siempre había alimento. Entonces, esa tierra que Dios les prometió, voy a profundizar un poquito para resumir esa tierra. Esa tierra, cuando pasaron del desierto a esta tierra prometida, para poderla o para poderse adueñar de ella y para poder tener el privilegio de trabajar, tuvieron primero que pelear contra los que habitaban ahí, llamados cananeos, que eran tribus feroces, guerreros adiestrados para la batalla. Pero recuerde, Jehová de los ejércitos, no hay nadie como Él cuando estamos amparados con Él. Entonces, ¿qué pasó? Que durante un tiempo se fueron posesionando y fueron matando y fueron destruyendo los ídolos y fueron apropiándose de toda la tierra que Dios les repartió a las tribus para que estuvieran ahí ya profetizando como una sombra de lo que iba a venir, el Evangelio de Cristo a los primeros hombres que Cristo Jesús escogió: Pedro, Juan, Bernabé, y les dijo, cuando terminaron su discipulado: ahora vayan. Ahí está el fruto deseable. Ahí está la tierra donde mana leche y miel. Ahí está como una sombra. Ahora vayan
a todas las naciones que son hijos del diablo, que son guerreros del diablo, que no conocen a Dios, y bauticen, que es la muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en ese momento estamos matando, estamos separando y estamos destruyendo los ídolos por medio del Evangelio. Y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Y claro, los primeros empezaron ganando Jerusalén. Luego empezaron ganando Europa, Asia. El apóstol Pablo empezaron ganando la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, la tierra deseable, la tierra codiciable. ¿Por qué tierra deseable y codiciable? Es llegar a ser un siervo de Dios. Porque es lo que me lleva a la vida eterna. Porque es lo que me mantiene firme. Porque es lo que me da luz. Bueno, ahora, ¿cuántos hoy, como en el Antiguo Testamento, aborrecen la tierra de herencia y el campo que nos trajo Cristo Jesús? ¿Y qué es aborrecer? Porque para poder ir al campo se necesita la cruz, se necesita abordar el pacto de muerte, se necesita consagrar mi vida, se necesita no hacerme el becerro de oro, se necesita dejar todos los ídolos, se necesita una consagración total. Hoy a mí me ha tocado ver cómo esta profecía se está cumpliendo el día de hoy, porque hacen a un lado este campo, esta bendición que nos trajo Dios por medio de Cristo, que perdió Adán y Eva, y cómo la aborrecen por el becerro de oro, por todo lo que me quita tiempo para darle mi vida a Dios. Recordemos, pueblo de Dios, estamos viendo profecías que hoy se cumplen, pero aborrecieron la tierra deseable, que es, ya le dije, bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Dice, no creyeron, fíjese bien, no creyeron a su palabra, porque esto es un pacto de fe, y yo lo puedo entender porque en el tiempo que he tenido el privilegio de predicar su bendita palabra, que ya voy para 16 años, gracias a Dios, ya tengo 16 años predicando, sí, ya los tengo, gracias a Dios, no me jacto, no, se lo digo como enseñanza, bendito hermano, la gloria es de Dios. ¿Sabe qué? Este pacto es de fe. ¿Qué cree? No creyeron en la locura de la cruz. Como dicen Corintios. ¿Qué dijo Pablo? Porque Dios me envió a predicar a Jesucristo crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Pero para los que creen en esta locura de la cruz, poder de Dios. Ya está escrito. Dios ha dejado como tonta y loca esta sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no creyó en la locura de la cruz, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz, que es el pacto es muerte, el pacto es separación. Y muchas iglesias no creen porque trabajan los fines de semana para el becerro de oro y no creyeron en el pacto de muerte, en el pacto de consagración, en el pacto de estar a los pies de Cristo, en el pacto de estar... No creyeron. Fueron engañados. Se fueron a que les rascaran el oído. Se fueron a creer en la mentira y se fueron a donde está el becerro de oro. Y recuerde, no podemos servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Ahora, no creyeron a su palabra. Dice en el versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas. Sí, ahora las tiendas son nuestros cuerpos, ¿verdad? Recuerde algunas citas bíblicas, bendito hermano y bendita hermana, cuando Jesús hablaba de la cruz, hablaba del camino y murmuraban. ¿Y qué decía?
Cristo, no cavilen en sus corazones, no murmuren dentro de ustedes. Y se quedaban así diciendo, ¿cómo sabe mis pensamientos? Así también, yo le digo, muchos que escuchan por este medio, esta palabra, murmuran en sus tiendas y dicen, está loco. ¿Cómo habla de dejar escuelas? ¿Cómo habla de dejar? Está loco. Y murmuran, sí, claro. Porque ya se hicieron el becerro de oro. Porque aman las tinieblas, como dice en San Juan 3. Y no vinieron a la luz porque amaban más las tinieblas. Entonces, antes murmuran en sus tiendas, en sus cuerpos. Y no oyeron la voz de Jehová. ¿Sí? Porque nosotros no es la voz nuestra. Como dice la palabra, ¿verdad? Si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. No, yo nunca he hablado sin la Biblia. Y otra cosa, ¿verdad? Si alguien les enseña, que sea santo, que te conste que no peca, que te conste que está en la cruz. Ahí está Dios hablando. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios habla, para muchos es dura la palabra. Para la mayoría, cuando el verdadero Dios está dentro de un siervo, dígame usted, ¿cuántos siguieron a Cristo? ¿Cuántos oyeron a Cristo? Te va a decir, multitudes, hermano, no podían ni caminar, ¿sí? ¿Dónde estuvieron esas multitudes cuando Cristo resucitó? ¿Dónde? A Cristo Jesús se les apareció a 500, nada más. ¿Qué pasó con esas multitudes? Dijeron, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Demonio tienes. Y si a Cristo Jesús no lo escucharon, cuanto más a este siervo, que no soy yo el que habla, sino es Dios. Y así lo dice, ¿verdad? No creyeron a su palabra, porque cuando a mí me señalan, yo les digo, yo les hablo con la palabra de Dios. Y si tienes alguna duda, te la concuerdo, hermano. Tanto con el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, como aquí en cada enseñanza, Dios me ha permitido siempre concordar con muchísimas palabras, como ahorita le concordé con el Nuevo Testamento. No creyeron a Cristo, dura es esta palabra, demonio tiene. ¿Por qué? Porque les estorba la palabra de cruz, les estorba la palabra sepárate, les estorba la palabra deja los ídolos, les estorba la palabra no te hagas un becerro, les estorba la palabra ten un solo Dios y un solo mediador, porque aman las tinieblas. Bueno, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que lo que estamos viendo son profecías. Yo deseo de todo corazón para que usted se salve, para que usted medite, para que usted doble rodillas a Dios y le pida cuál es la verdad y salga del engaño de Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiere, continuamos con enseñanza 161. Nos quedamos aquí en Salmo 106. Mañana empezaremos el versículo 26. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.